¿Sabés cuál es la diferencia entre un docente que es feliz y una docente que ve a su alrededor preocupación, malestar, conflicto? Déjame ponerte en contexto. Dime lo que haces o decime lo que haces y te diré quién sos. ¿Te gustan tus resultados? Comenzamos con una historia. El reino de los cielos es como el hombre que llamó a sus siervos previo a irse de viaje. Y a cada uno de ellos le entregó conforme a su capacidad. Entonces, al primer siervo le entregó 5 talentos. Al segundo siervo le entregó 2 talentos. Y al tercer siervo le entregó 1 talento. Una vez repartidos sus bienes y entregados para el resguardo de sus bienes, el Señor finalmente emprende su viaje. Los 2 primeros siervos, el que le habían entregado 5 y 2 talentos, multiplicaron estos bienes. El primero logró obtener 10, el segundo obtuvo 4 talentos y el tercero, ¿sí?, que se le había confiado uno de los talentos por temor a perder lo que su señor le había entregado, cavó un pozo en la tierra y lo escondió. Pasado el tiempo, vuelve el Señor a su tierra y se vuelve a encontrar con sus siervos. Y entonces los llama uno a uno. Al que le había entregado 5 talentos, observó que lo había multiplicado y lo había convertido en 10. Al segundo, que le había entregado 2 talentos, vio que lo convirtió en 4. Viendo esto, el Señor los alabó, los felicitó, y entonces vio que los habían multiplicado estos bienes, habían multiplicado sus talentos, y entonces los alabó diciéndoles que habían sido buenos y que habían sido fieles sobre lo poco, y los pondría sobre mucho. Y los envió a que fueran a vivir en constante alegría, los exhortó a que vivan en alegría. Pero el momento fue cuando se encontró con su tercer siervo al que le había confiado 1 talento, no había hecho lo mismo que los 2 primeros. Viendo que él no había podido multiplicar sus bienes, le quita el bien que le había confiado y le entrega ese talento al que lo había multiplicado a 10, al primer siervo. ¿Por qué? Porque el que tiene le será dado, y al que tiene poco o al que no tiene, aún eso que no tenga le será quitado o le será arrebatado. La verdadera razón por qué tus hábitos sí importan. Porque nuestras acciones, las que desplegamos, hablan de nosotros, de quienes somos, de lo que damos, de lo que nos habita, de lo que estamos entregando. Y ya en videos anteriores te he planteado de que nuestros hábitos, y en todo caso, tanto los buenos como los no tanto, los malos hábitos suponen un dolor real que tiene impacto, que tiene implicancias en todas las áreas de tu vida, no solamente en lo que decís, sino tiene impacto en tu salud emocional, en tu salud mental, en tu bienestar emocional y psíquico, en tus relaciones y en las prácticas, en aquellas acciones que desplegás en el cotidiano de la escuela, y de seguir en las mismas condiciones o en la misma rutina como el docente feliz o el docente que no lo es. Hay una gran diferencia en ellos, de seguir en la misma rutina. Proyectate o imagínate cómo serían tus años de servicio en la tarea de enseñar, ¿sí? Si en tu situación actual, que no sé cuál sea, pero en tu situación actual vos proyectás cómo van a ser esos años tras finalizar tu tarea de ser docente, ¿sí? Eso te va a dar la pauta de lo que estás construyendo hoy, va a ser el reflejo de lo que estás construyendo hoy. Y no hace falta irnos tan allá dentro de 25 años, 10, 5 años. En realidad, con que lo miremos a mañana, a dentro de 2 días, a una semana, a un mes, podés observar que lo que va a acontecer de alguna manera está en vinculación con lo que estás construyendo en cada instante de la hora. Decía el Maestro Jesús y dijo, porque esta palabra tiene una vigencia sin igual: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estás obteniendo hoy en tu tarea de ser docente?
¿Cuáles son los resultados emocionales, mentales, en tus relaciones, en tu salud, que estás observando? Porque ellos no son más que el reflejo de lo que estás entregando. ¿Cuáles son tus alegrías? ¿Sabes que estás brillando en tu propia estrella? Es decir, estás apasionada por lo que haces, por tu tarea, por la cotidianidad de la escuela, por tus estudiantes, por tu grupo de alumnos. Hay amor en tu pensamiento. Entregas emociones de alta vibración, de alegría, de paz, de gratitud. Y de aquí, de todo esto, se deriva lo que acontece en tu ser maestra. ¿Cuáles son tus dolores? Ahora te pregunto, primero tus alegrías y ahora tus dolores. ¿Cuáles son ellos? El brillar en estrella ajena. ¿Y cómo sé que estoy brillando en estrella ajena? Porque estoy cumpliendo el mandato de otra persona, o estoy viviendo el proyecto de otra persona, o vivo con fatiga, o vivo con desmotivación, o estoy cumpliendo esta tarea de ser docente para agradarle o porque era la primera de la familia que iba a estudiar una carrera universitaria, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son tus dolores? ¿Sí? O también, como he escuchado algunas de las estudiantes, porque no quedó de otra, ¿sí? No quedó de otra opción. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuáles fueran las circunstancias por las cuales elegiste ser docente, yo no sé si sos una docente feliz o una docente que está observando dificultades, que está observando procrastinación, que está observando conflictos, que está observando malestar o observando rencores. Yo no lo sé. Pero lo que sí puedo decirte que tus resultados no te son ajenos, no te son extraños. Hablan de vos, de lo que te habita. Este dolor no ha llegado para quedarse. Está aquí para que lo puedas observar, para que lo puedas abordar, para que puedas mostrártelo a vos misma y poder transformar y modificar aquello que estás observando y que no te agrada, o que no te lleva al lugar donde vos querés algo que no te lleva al lugar donde vos querés estar, o es algo que en realidad no te hace sentir bien, o que no posibilita esos logros que te has planteado como docente en el mediano o en el corto plazo o en el largo plazo. No se trata solo de tus anhelos, no se trata solo de ellos, sino cuáles son esas acciones concretas para hacer que sucedan. Si realmente querés aumentar las posibilidades de que una acción o que una conducta suceda, vas a necesitar hacerla atractiva. Y en esta idea es la que vamos a trabajar hoy, la segunda ley en cuanto a abordar los hábitos en función de la tarea de ser docente, los hábitos docentes, respecto a cómo construir hábitos que sean más saludables y tendientes, como dice el maestro Saint Germain, a la abundancia de la vida o la tendencia natural de la vida. Tenemos que procurar que nuestros hábitos sean irresistibles. Para ello vamos a dar 4 pasos. El primer paso es asociar un hábito con algo placentero. ¿Cómo aplicarlo a nuestra tarea docente si lo que estás observando es totalmente lo opuesto? El displacer, el conflicto, el desgano, la falta de motivación. ¿Cómo podemos aplicarlo? Muchos de nuestros hábitos que resultan relevantes para nosotros los docentes, como por ejemplo planificar, corregir, elaborar informes, elaborar boletines de calificaciones, bueno, en fin, la documentación requerida administrativamente, ¿sí? Que dan cuenta de el aprendizaje de nuestros estudiantes o los avances o los progresos de nuestros estudiantes y el trabajo, el abordaje que hemos hecho con ellos. Digamos, pueden sentirse algo tediosos, ¿sí? ¿A qué docente no le ha
acontecido que el sinfín de tareas que implica el ser docente te resultan en algún momento como agobiantes, porque cada vez son más y más las tareas administrativas. Entonces, la clave está en poder vincularla con experiencias placenteras. Vamos a poner algunos ejemplos. Yo te traigo algunos, vos pondrás otros o crearás otros, o los mismos adecuados a tus circunstancias. Por ejemplo, hacer correcciones en una cafetería agradable en lugar de en tu casa, en un medio de distracciones, donde está prendida la tele, donde está prendida la radio, donde, bueno, ¿sí? Donde está el celular, donde hay ruidos externos. Bueno, por ejemplo, otro, escuchar música relajante mientras se planifica la semana. Otro ejemplo puede ser usar cuadernos o herramientas digitales que sean visibles más visualmente, que sean más atractivas para poder organizar las tareas. Por ejemplo, se me ocurre un Canva o un Trello, que es un organizador donde te permite visualmente organizar tu día, tu semana. Bueno, es una herramienta digital que te permite visualmente organizarte de una manera distinta, ¿sí? Vamos a un segundo paso. En el segundo paso se trata de combinar un hábito que vos necesitas hacer y luego hacer lo que querés hacer. Lo que querés hacer es aquello que disfrutás hacer. Veamos, por ejemplo, luego de corregir 10 exámenes, 10 trabajos prácticos, puedo leer un capítulo de mi libro favorito, de ese del que nunca hay tiempo. Bueno, me organizo para leer un capítulo de ese libro. O puede ser al revés. Leo un capítulo precioso de ese libro y al finalizarlo me cambia la energía, me cambia porque estoy haciendo algo placentero y algo que necesito hacer. Otro ejemplo, escucho mi podcast favorito mientras organizo los recursos didácticos para la próxima clase. Otro ejemplo, después de completar la planificación de la semana, me regalo 20 minutos de meditación o 20 minutos para leer el libro de poemas que disfruto. De esta manera, tu cerebro no solamente va a asociar el nuevo hábito con una recompensa, sino que además aumentas tu motivación. No estás haciendo todo el tiempo lo reglado, lo que debes hacer, porque estás relegando aquello que te resulta placentero por debajo de lo que debes hacer. Entonces se vuelve como una pesadez por encima de lo que realmente te gusta hacer, tratando de buscar entre ambas un equilibrio que te permita poder hacer las tareas que requiere, que demanda el ser docente con las actividades que realmente sentís que son placenteras. Después de completar entonces la planificación de la semana, por ejemplo, esto ya te lo he dicho, te regalás entonces 20 minutos de meditación o 20 minutos de leer un libro de poemas, por ejemplo. De esta forma asocia el cerebro a una recompensa. Este hábito nuevo lo asocia con una recompensa y esto aumenta tu motivación. Es decir, que mientras más atractiva resulte o se presente la oportunidad de leer un capítulo del libro favorito que he elegido, que es el que quiero leer durante esta semana, más posibilidades tenés de que se produzca la formación de un nuevo hábito. Porque lo haces no tanto desde el deber ser, sino desde lo que es, desde el placer. Esta es una estrategia en la que requerís integrar, o en la que es preciso integrar qué necesitas hacer con una que querés hacer. El hábito que necesito y el hábito que quiero. Esta sería la fórmula. Ambos. Vamos a dar un tercer paso. Un tercer paso sería unirte a un entorno que refuerce este hábito. Rodearse de personas que ya tienen ese comportamiento deseado que es el que vos anhelás, es el que estás deseando, es el que querés, es el que estás buscando.
Dijimos, conocimiento sin acción es cosa vana. Ya conoces, ya sabes cuál es tu logro, cuál es tu meta, dónde está esa gente que ya está desplegando y es exitosa en la consecución o en el logro o en el despliegue de determinadas acciones. Pero ese grupo o ese entorno lo pensó y lo accionó. Y para que esto acontezca, tenemos que salir del plano del sueño o del anhelo y poner acción a ello. Pensamiento sin acción es cosa vana, dijo el maestro Saint Germain. Como seres humanos, la mayor parte de nuestro tiempo seguimos las reglas del grupo. Ese guión, de alguna forma, que nos fue heredado a nosotros mismos por nuestras familias, por nuestros amigos, por la escuela en la que estudiamos, por la comunidad, por el grupo de pares, por el grupo social en el que pertenecemos. Nuestro anhelo siempre es pertenecer. Nuestras conductas nos resultan atractivas cuando nos ayudan a pertenecer. Tomamos las cualidades y tomamos las prácticas de las personas que nos rodean y la adquisición de nuevos hábitos resulta más sencillo de alcanzar cuando vemos a otros que esos hábitos los realizan de manera cotidiana. Por ejemplo, si te rodeas de personas que leen, probablemente la lectura se convierta para vos en un hábito más común que para otros. ¿Recordás que en el video anterior dijimos que el entorno modela, moldea nuestra personalidad, nuestra conducta? Bueno, vuelvo a insistir sobre lo mismo. Y es que el ambiente en el que te encontrás inmersa, en el que vivís, al que perteneces, determina lo que esperás que sea lo normal. Determina lo que haces. Determina hasta incluso cómo pensás y lo que pensás. Rodearte de las personas que tengan los hábitos que deseas lograr es un excelente paso para sentirte sostenida, para sentirte motivada, para sentir que vas hacia el logro de tu propia meta o hacia la consecución de tu propia meta. Y una vez que vos logres en pequeños pasos o en pequeños propósitos o en pequeñas metas, no solamente esto te genera cada vez mayor motivación, sino que te va a ir permitiendo gradualmente sostenerte allí para que tus nuevos hábitos puedan ser mantenidos. Recordá que tu identidad de grupo, tu identidad de grupo, refuerza tu identidad individual. Dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de entornos sociales que pueden reforzar tus hábitos positivos. Como docentes podemos, y acá van los ejemplos, unirnos a comunidades o bien crear grupos de docentes que compartan buenas prácticas de enseñanza. Otro ejemplo podría ser seguir en redes sociales a educadores e historias de docentes o experiencias educativas que te motiven o que te inspiren. Otro ejemplo podría ser reunirte con compañeros de trabajo con los que vos puedas establecer metas y apoyarse mutuamente para el logro de las mismas, evitando ser errático, asumiendo el compromiso de construir de manera conjunta, colaborativa, compartida y reconociendo que los hábitos grupales refuerzan tu identidad individual. El cuarto paso, dijimos que eran 4, el cuarto paso. En este paso lo que quiero hacer es resaltar que nuestro comportamiento depende en gran medida de las interpretaciones que realizamos de lo que sucede a nuestro alrededor, de nuestras circunstancias. De hecho, ¿no te ha pasado que cuando vos y otra persona o dos personas observan el mismo hecho, las interpretaciones que realizan son totalmente distintas? A mí me ha pasado. Probablemente ninguno coincida en la interpretación. ¿Por qué? Porque somos seres únicos, somos seres irrepetibles y nuestros propios esquemas de referencia son distintos, nos particularizan, nos singularizan, nos individualizan. Mientras uno se pregunta el por qué me pasa esto a mí,
en el plan de víctima, en el plan de que estoy sujeto a las circunstancias, en el plan de que las cosas están en mi contra, que las circunstancias están en mi contra, que es el destino. ¿Por qué me pasa esto a mí? Tal vez haya otra docente que se pregunta, ¿para qué me sucede esto? ¿Qué tiene esto de bueno para mí? Este cambio de perspectiva resultaría muy beneficioso si podés lograr que tus hábitos difíciles resulten más atractivos, aprendiendo a asociarlos cada vez más a experiencias que sean positivas. Por ejemplo, en vez de llegar a la escuela y llegar ya cansada, porque venís pensando, uy, otra vez que el día tan largo y cómo voy a resolver esto y entonces yo no puedo con esto, realmente siento que me sobrepasa. Todas estas expresiones es el hábito que tenés de cómo te hablas a vos misma. Te invito a que ese sea el primer hábito a modificar. Y entonces, en vez de decirte todo eso que neutralizamos desde ya, empieces a decirte, cada día estoy mejor, cada día esta actividad me resulta más placentera, cada día resuelvo más y mejor esta situación de conflicto. Esta situación de conflicto tiene una enseñanza para mí. ¿Cuál es el mensaje que está queriendo dejarme? Mis estudiantes cada vez aprenden más y más y más. Gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad, gracias por ser parte de la vida de mis estudiantes, gracias por tener esta posibilidad de estar en esta institución porque realmente es mi oportunidad de llevar adelante el proyecto, la tarea que por tanto tiempo anhelé y aquí estoy. Gracias. Gracias por este tiempo, por este espacio compartido. Gracias. ¿Fijaste que hasta incluso cuando yo lo enuncio y cuando vos lo escuchás, hasta tu cuerpo se siente diferente? Porque el registro que te entrega es totalmente diferente. Entonces, si vos sos la que no se trata con cariño, ¿quién va a hacerlo? Aprender a tratarse con cariño, aprender a decirse cosas bonitas, aprender a elogiarse, aprender a agradecer desde aquello más obvio a lo que naturalizo y a lo que me resulta normal que acontezca. ¿Cuántas veces has agradecido por tu salud? ¿Cuántas veces has agradecido por el espacio que tenés para desplegar tu ser docente? ¿Cuántas veces has agradecido por cada uno de esos niños que están en tu sala? ¿Cuántas veces has agradecido la señal de internet que nos permite comunicar? El cambio de perspectiva resulta sumamente beneficioso. Si vos podés lograr que tus hábitos que te resultan hoy, entre comillas, difíciles, resulten cada vez más atractivos, entonces cada vez esto lo vas a ir asociando más y más a experiencias altamente positivas. Pero ¿quién es quien interpreta? ¿Quién es la persona que interpreta el entorno, la realidad? ¿Quién es? Sos vos misma. Y conforme lo que estás observando y cómo lo estás observando, eso es lo que hay dentro tuyo. Lo que requerimos es un cambio de perspectiva, es un cambio en nuestra mente. Todo comienza allí. Por ejemplo, cuando decís, hoy tengo un día cargado de reuniones con padres, más las clases, más la reunión de personal. Hoy va a ser un día difícil. ¿Cómo crees que va a ser tu día? Si ya lo has decretado, si ya lo has organizado. Y eso mismo te decodifican todas las personas con las que te encontrás en ese momento durante esa jornada. Y no fueron las circunstancias, las has creado desde tu pensamiento y desde tu emoción y eso has entregado. Te propongo
que el lugar de decir, tengo un día difícil, fíjate que lo que estás haciendo es decretar en primera persona y en tiempo presente. Tengo un día difícil neutralizado ya mismo, digas o te digas, hoy tengo una gran oportunidad de ser docente, de modificar mi día y de disfrutar del encuentro con cada una de las personas que hoy llegan a mi vida. En sus distintos roles, siendo estudiante, siendo familia, siendo compañero, siendo... Te propongo eso. A ver qué resulta. No me lo creas, comprobalo, hacelo. Conocimiento sin acción es cosa vana, vuelvo a insistir. Y fíjate, entonces, cómo un simple cambio de perspectiva, cómo un simple cambio al decirte o al hablarte o al escucharlo mientras lo estoy enunciando, te predispone de una manera diferente. Hasta tu cuerpo lo siente. ¿Y cuál es la clave para poder encontrar y reparar tus malos hábitos? Replantéate las asociaciones que has venido desarrollando mediante tus hábitos. Reconoce, viví, experimentá sus beneficios. Experimentá sus beneficios por encima de las desventajas que has venido creando de manera constante y determinada porque le pusiste el on a tu piloto automático. Y no es tu culpa. En realidad son esos pensamientos negativos que son el 80% y que está comprobado, son el 80% y el otro 20%, una cantidad menor de pensamientos positivos. Sumado que el 95% de nuestros pensamientos pertenecen al plano de lo inconsciente. No es tu culpa. Lo que estamos trayendo aquí es la necesidad de traer a luz y de traer a conciencia la tarea que estamos desplegando, pero no la que estamos desplegando en el afuera, porque no vamos a ir a observar solamente el afuera por observarlo, vamos a observar el afuera para ver qué es lo que tenemos que modificar para aumentar nuestra calidad de vida y para vivir en la tendencia natural de la vida, como dijo el maestro Saint Germain, que es todas las vibraciones, las emociones de altísima vibración, en la paz, en la alegría, en gratitud, en abundancia, en todas las áreas de tu vida.